Bueno, buenas tardes. Estamos en la cuarta clase de este camino, digamos, de conocimiento sobre el tema, y hoy va a estar con ustedes el profesor doctor Norberto Emmerich. Él es politólogo, está doctorado en esa habilidad y, digamos, aparte de ser un investigador específico del tema del narcotráfico, las implicancias con el poder, con el asentamiento sobre las estructuras ya del Estado y de las sociedades preexistentes, ha tenido incluso cargos muy importantes, como por ejemplo haber sido director del Instituto de Estudios Estratégicos en Ecuador, donde tenía que instruir sobre este tema toda una estructura del Estado de ese país. Ahí es donde yo lo vi, más allá de que lo conocía de mentas, que tenía que dar un curso a mi vez, y nos vimos ahí. Desde entonces hemos estado trabajando en conjunto en muchas cosas, porque estimo que es un hombre que ha estado profundizando mucho este tema y ha tenido contactos, digamos, entre otras cosas está casado con una señora mexicana, ¿no? una especialista en el tema, y que ha vivido también mucho tiempo en México, entonces que conoce esa realidad de las cuales yo la vez pasada les pintaba que existían, O sea que ahora les voy a contar un poco de esto, de manera que también, si lo quieren hacer dinámico, hagan también las preguntas del caso, No se queden limitados a lo que él dice, sino que si quieren saber algo más, pregunten. Así que, doctor Emmerich. Muy bien. Bueno, siguiendo con lo que dice Alberto, y solo para contarles mi experiencia, para que les sirva también de marco de qué cosas estamos hablando y qué cosas suceden en otros lugares fuera de este paraíso de seguridad que es Buenos Aires, ¿no? Para que se den la idea de la comparación de las cosas, ¿no? Que nos conocimos con Alberto en Ecuador, viviendo y trabajando 2 años y medio en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que es una universidad de posgrado en Quito. Los funcionarios públicos del Estado se forman en una carrera universitaria de posgrado. En Ecuador forma parte de uno de los convenios de administración pública. Entonces me tocó estar a cargo de la formación de altos mandos militares y policiales, ¿no? Lo cual, por lo menos en Ecuador, es una experiencia muy buena, no en otros lados. En Ecuador sí lo fue. Después estuve 1 año en Ciudad Juárez, dando clases, dirigiendo un posgrado y viviendo en Ciudad Juárez, que es más o menos el panorama que ustedes tienen sobre lo que es Ciudad Juárez, ciudad que ahora está asistiendo a unos índices de peligrosidad y de inseguridad cada vez más elevados, como está sucediendo en todo México hoy, por múltiples motivos, uno de los cuales es el gobierno actual. Un gobierno de izquierda puede ser genial, puede ser ultra progresista, pero un defecto de los gobiernos progresistas es que no tienen la más mínima idea de qué es la seguridad, para decirlo groseramente. ¿Está bien? Los gobiernos de derecha tienen todavía menos idea de qué es la seguridad. Lo que pasa es que tienen una postura muy clara. El problema de los gobiernos progresistas o de izquierda, como más o menos podemos conocer, es que esa postura autoritaria, por ponerlo militarizada, de los problemas de seguridad, la critican y entonces entran en ese terreno ambiguo en el que entramos todos cuando le decimos que no a algo, ¿no? Sea los padres, sea la ley, sea lo que sea. Uno se pierde y entonces empieza a inventar. Bueno, eso, y en México la postura a grandes rasgos actual, la vamos a ver posiblemente con un poco más de detalle, es la idea de que con la bajada de los indicadores de guerra contra el narcotráfico, casi automáticamente venía la paz. Y eso no es para nada así. Tal cual lo dice una simple lógica formal, con la eliminación de los indicadores de guerra, lo que sucede es que se acaba esa guerra, ¿no? Sigue otra cosa. Bien, igual que la firma de la paz en Colombia, es lo que dice la palabra, es una firma de paz.
no es paz. Bien. Paz a los cementerios. Bueno, entonces, esa es más o menos la perspectiva, porque entonces a la hora de preguntar, sí, viene bien y alimenta mucho, bueno, qué carteles, qué hacen, cómo es así como parece, Ciudad Juárez se vive a los tiros. No, se vive genial en Ciudad Juárez. Pero eso es peligroso, ¿no? Bien, para ordenar nuestra clase, vamos a ir de lo que es las cuestiones más generales, abstractas, teóricas, las cuestiones del Estado, etcétera, pero a nivel teórico, y vamos bajando, ¿no? Para no empezar con la gran afirmación de que el Estado es corrupto y el narcotráfico se alimenta de la corrupción del Estado, porque entonces uno supone que si no hubiera, o si en algún momento apareciera algún partido dirigente, plataforma o programa político no corrupto, no habría narcotráfico. No, nada que ver, ¿no? El Estado es corrupto, no los gobiernos. Los gobiernos, por supuesto. Pero ¿qué tipo de Estado es el Estado en el cual estamos nosotros viviendo hace 500 años? Este famoso Estado de Derecho, o Estado democrático, o Estado occidental, o como se lo quiera llamar. Bien, arrancamos entonces con, tenemos 6 puntos en el programa que armamos para hoy. Primero, ¿no? Primero, para que quede claro, solo vamos a hablar de narcotráfico. No de crimen organizado, no de delitos, narcotráfico. Bien. Nuestro primer punto es el narcotráfico como actor político y su diferencia con el narcotráfico como actor económico. Primer punto. Esto es muy importante. Es bastante habitual que cuando uno habla incluso con especialistas, dice, bueno, en definitiva el narcotráfico es una actividad económica ilegal en la cual se venden drogas. Eso no es narcotráfico. Eso es venta de drogas. ¿Sí? Ilegal. Y sí es un negocio ilegal, y sí es más o menos perseguido, y sí, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ve ahí, lo que ve no es un problema de seguridad, sino un problema de consumidores de droga, atados a unas relaciones medio de servidumbre, en una situación social de marginalidad, acompañada por toda una serie de condicionamientos en el cual las mujeres, si son adolescentes menores de 14, 15, 16, la pasan 100 veces peor que un paquero varón de 20 y pico de años. Con lo cual, los que son las habituales diferencias, asimetrías de la sociedad capitalista común, en el mercado de consumo de drogas se vuelven abruptas, pero todavía no es narcotráfico. ¿Sí? Es una relación económica, un mercado ilegal, lo que se vende es droga que puede estar buena, mala, pésima, lo que sea, con fuerzas de seguridad, instituciones, actores dando vueltas, etc. Bien. El narcotráfico como actor político es lo que nos interesa. Y si vamos a ser más precisos en términos teóricos, podemos sacar la palabra actor, porque de última, a la hora de ser puro, es una terminología ultraliberal. Y podemos hablar mejor, para ser más finos, de procesos, ¿no? El actor, como el narcotráfico, como integrante de un proceso político. Bien. Si el narcotráfico es integrante de un proceso político general, significa que forma parte de un proceso de construcción de poder. Ahora, ¿cómo es que el narcotráfico, que por ahora en estos primeros minutos de clase podemos decir se dedica a vender droga, se transforma de repente en un actor político o integra un proceso político local, o sea, municipal, regional, nacional, internacional, transnacional, universal, lo que sea? Todo eso es cierto, ¿no? ¿Cómo es que Caro Quintero, un simple campesino bruto y analfabeto, se transforma en un líder, como tantos otros, del narcotráfico, que está 25 años preso, al cual después lo liberan, y ahí después que lo liberan lo quieren ir a buscar de vuelta? Imaginate que lo encuentre sobre la tierra. Cuando uno me pregunta a mí y a cualquier mexicano, y te dice dónde está Caro Quintero, con su esposa, que tiene 50 años menos que él, viviendo en la Sierra de Chihuahua.
Bien, pero no lo encuentra nada, ¿no? Está bien. Ojo, no quiere decir que no sepa y no quiere decir que no lo encuentra. Quiere decir que no lo están buscando, que lo están custodiando. Porque el ejército está en la Sierra de Chihuahua buscando a Caro Quintero. Cuando uno dice en realidad lo que hace el ejército es custodiarlo, ¿no? Bien. ¿Por qué? Por muchos motivos. Bueno, el narcotráfico, como integrante entonces de un proceso político, llega desde el trasiego de marihuana que Caro Quintero, para poner como ejemplo, hacía desde los campos de marihuana de lo que hoy es el Triángulo Dorado Mexicano o a Estados Unidos. Ese era su negocio. Cargaba los camiones, llevaba, allá se producía marihuana, la consumía, la compraba, estaba feliz con ese negocio que sí era ilegal, pero un día le declararon la guerra. Caro Quintero era joven, al igual que toda la gran familia narco de aquel momento, que no eran narcotraficantes, sino vendedores de droga, que son dos cosas distintas. ¿Está bien? Yo puedo ser un vendedor de droga, por ahí vendo. Ahora, si me meten preso o matan a mi hijo, que yo me quedan dos alternativas. Me deprimo, me pongo a llorar o me suicido, o me armo hasta los dientes y mato a todo el santo mundo. Entonces me convierto en un narco, entonces ya no me persiguen más y se me llaman para ver cómo hacen para ponerse de acuerdo conmigo, porque ya soy un tipo importante y todo eso. Caro Quintero se va transformando, igual que le pasa, ¿no? Al Señor de los Cielos, que luego será el cartel de Juárez, como le pasa al Mayo Zambada, el actual líder del cartel de Sinaloa, como le pasó al Chapo Guzmán, ahora supuestamente preso en Estados Unidos y todo lo demás, que se transformaron de simples campesinos, cultivadores de amapola, luego, pero primero cultivadores de marihuana, en señores narcos. La guerra. Bien. Esta guerra contra el narcotráfico, por supuesto, es un enorme error, pero ¿por qué? Por una cuestión teórica abstracta e ideológica importante. La guerra construye estados. La guerra no es una disputa en términos bélicos por el dominio de algún recurso o un territorio o demás. Esa es la excusa, ese es el instrumento, ese es el motivo por el cual se dice que se declara una guerra. La guerra es un ejercicio de poder llevado adelante mediante instrumentos armados. Quiere decir esto que, como decía Lenin, la guerra prácticamente es la forma de conducta habitual de todo el santo mundo al hacer política. Nada más que a veces se matan a tiros. Y cuando las cosas van un poco más suaves, están en el Parlamento haciendo como que discuten algo. Pero no discuten nada porque ya está todo de acuerdo. Entonces quiere decir que esa guerra ya no hace falta ponerse muy bravo para llevarla adelante. Pero si no te gusta cómo están las cosas y sí querés pelear, pues yo tengo la policía que ahí se arregla, y tenés una discusión sobre el aumento de las cuestiones previsionales o la reforma jubilatoria que se pone bien difícil. Y te das cuenta ahí que toda mucha democracia, pero a veces no. Este aspecto político y la guerra como insumo para la construcción del Estado tiene que ver con cómo se originó el Estado. Hace 500 años. El Estado no fue eterno, nunca existió y nunca nadie dijo que va a existir por toda la vida. Por ahora, la forma de organización estatal preferida en el mundo es el Estado Nacional. Hace 500 años, por poner una fecha, 1492, se descubrió América, los judíos fueron expulsados de España y los reyes católicos se hicieron cargo de todo eso. Los judíos se fueron a vivir a lo que ahora es Holanda, con lo cual financiaron todas las guerras de España, que agarró la plata de las Américas y se la dio a los judíos en Holanda, para pagar los préstamos de la conquista, y etcétera, etcétera. Bien, en ese entonces empieza a surgir, entre otras cosas, lo que va a ser el Estado Nacional. En lo que hoy es Europa Occidental había unas 500 unidades políticas. Ducados, principados, marquesados, estaba también el Sacro Imperio Romano Germánico, que era lo más importante, estaba también el Vaticano, ¿no? La Iglesia como la otra gran institución y los dos grandes modelos que querían construir toda esa europeidad. Estas unidades, alrededor de 500 unidades, estaban todo el tiempo guerreando entre sí, estableciendo lo que muchos autores o algunos autores llaman la lógica comunicativa de la guerra. Pelearon por mil motivos
En general las disputas empiezan por el coto de caza. ¿Pero el coto de caza qué es? Un territorio. Un territorio que tengo que controlar. Un territorio en el cual se hace lo que yo diga. Un territorio en el cual tengo poder. ¿Qué es poder? Hacer que el otro haga lo que yo quiero que haga. ¿Y cuánto más poder tengo? Cuando lo hace sin que se lo pida. Cuando lo hace por una especie de relación intersubjetiva consensuada. El consenso, la legitimidad. Cuando vamos a votar y legitimamos un gobierno, aplaudimos y vamos a la plaza, el control está funcionando excelentemente bien. Cuando no es así y protestamos y nos rebelamos y nos vamos a los tiros y se arman grandes huelgas el control no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que acude? La disciplina. A veces no funciona tampoco la disciplina, entonces tenemos un cambio de régimen, o un cambio de gobierno, o un cambio de sistema. Algo cambia. Cuando ninguna de las dos cosas funciona, esto es parte del punto 3, ¿no? Sociedad disciplinaria y sociedad de control. Bien, ahora, estas guerras y esta lógica comunicativa de la guerra va estableciendo una relación de mando y obediencia entre partes, primero. Y lo más importante de todo, es una prueba de sobrevivencia. Algunas de las 500 unidades territoriales sobreviven y otras no. No hay un Estado nacional llamado Parma. ¿Llamado? Parma, la ciudad de Parma en Italia. De el parmesano estaba muy bueno, ¿no? Sí. Pero no hay un Estado nacional llamado así. Como no hay montones de Estados nacionales, hay unos pocos. Hay un Estado nacional francés, un español, un italiano, ¿no? Ahí es donde ustedes ven que esto de Estado nacional no tiene nada. O sea, la idea del Estado nacional formado a partir de una sola historia, ¿de dónde? Si eso es un mosaico de historias. Toda Europa es un mosaico de historias. Más naciones somos nosotros que ellos, ¿no? Ustedes ven pedacitos así, además la geografía misma, los ríos que van para todos lados, lo que hacen es confundir unidades territoriales con naciones muy pequeñas, lo cual es lógico. Nosotros tenemos enormes ríos que están todos de un solo lado, una planicie impresionante, con lo cual uno da la idea de que formar una nación acá es más sencillo. Bien. Esta disputa permanente, en la cual algunas unidades sobreviven, es una selección natural de territorios, de poderes, de soberanía. Los que ganan van imponiendo sus reglas de juego. Eso significa su religión, su idioma, su historia, su moneda, su aduana, sus creencias políticas. Se impone todo. Unos triunfan sobre otros, se imponen todo con un éxito relativo, ¿no? El idioma. Bueno, el idioma italiano también implica aceptar que en algunas comarcas se habla lo que se quiera hablar, pero el idioma nacional es uno. Acá todavía se habla quechua en ciertas regiones, pero acá se habla castellano. Paraguay tuvo que aceptar los idiomas, la India acepta 27. Incluso en la redacción de la Constitución y las leyes están en muchos idiomas, lo cual lo hace un Estado plurinacional en serio. Bolivia tiene la denominación de Estado plurinacional, lo cual es una inteligencia bastante avanzada en la idea de decir, no puedo confrontar con lo que soy, más vale que lo acepte. Lo ponga en el nombre y calme un poco las plurinacionalidades bolivianas, en la idea de que el Tahuantinsuyo es el reemplazante natural del Estado Nacional Boliviano. Evo Morales dice, sí, muy bonita la idea, pero esto es un Estado nacional, no el Tahuantinsuyo recreado. Entonces, con la denominación de Estado plurinacional, él navega sobre esa crisis. Bien, en definitiva, el Estado moderno nace a partir de estas guerras permanentes, de la sobrevivencia de unos sobre otros, de la lógica comunicativa de la guerra y de la imposición del príncipe. Una de las cosas muy buenas de Maquiavelo es la idea del príncipe, ¿no? El príncipe, cuando está en guerra, cuando todavía esta lógica comunicativa no decidió quién es el vencedor, el príncipe no se mueve por leyes, no puede, no tiene sentido porque no hay ley. Estoy en guerra civil, todos tenemos razón. ¿Quién tenía razón, los unitarios o los federales cuando estaban en la guerra civil? No sé, todavía no había ganado ninguno. Ahora puedo decir lo que quiera y no, la verdad que los federales, este no es un país federal por empezar, ¿no?
¿viste? O sea, muy bonito, pero vos vas a Salta, prendés la televisión a mediodía y te enterás lo que pasa en Buenos Aires. Este es el país más unitario de toda América Latina, ¿no? Porque en México vos prendés en Zacatecas y se lo pasan a la noticia de Zacatecas, ¿no? Y si no le pasan a la noticia de Zacatecas, lo de Zacatecas te queman la televisión, o sea, no se les ocurre, ¿se entiende? Y sí, el Distrito Federal es el que manda, pero es un país donde el poder del Distrito Federal es difícil de aplicar. La geografía te lo dice, es un país montañoso. Entonces la circulación de la política tiene que atravesar, de acá a allá estoy a 10 metros, pero si tengo una montaña, tardo 10 horas en llegar. O me sale $2.000 el viaje, por avión. Eso es geopolítica. Bien, entonces, en este diálogo entre las unidades establecido a través de la guerra, el príncipe no puede establecer ni ley ni moral hasta que no sea un príncipe victorioso y establezca una victoria duradera. Estos conceptos son importantes. La guerra, la lógica comunicativa de la guerra, la idea del vencedor, la victoria duradera. La victoria duradera. Cuando el príncipe se consagra como vencedor y obtiene una victoria duradera, establece qué es moral y qué es inmoral. Establece la ley. Se hace lo que él dice, y lo que él dice es justo. Bien, hagamos esto, en vez de este príncipe que tiró Macamelón, es el señor narco, en guerra permanente por la conquista del territorio, contra sus opositores, que son otros narcos. ¿Quién tiene razón? Nadie, porque todavía no hay una victoria duradera. Todos tienen razón, todos están en el mismo negocio, todos son justos, todos manejan un grupo de gente que los adora. Perdón. ¿Por qué los adora? No, perdón, no quiero empezar con mi pregunta, pero digamos que una cosa así estaría pasando en Venezuela muy clarito. Ay, disculpa, porque yo No, lo que digo es que tengo muchos defectos. que no quiero entrar en ningún tipo de discusión, nada, pero digo, una cosa así estaría pasando en Venezuela, digamos, es Si Maduro, hablamos de narcotráfico, claro, sí. como que hay una guerra de poder, digamos, a ese nivel, No. nada que ver. Sí, o sea, si vamos tomando como caso Venezuela, y entonces agarro las dos cosas, hablamos de narcotráfico y hablamos de Venezuela en general. Si hablamos de narcotráfico, está el cartel de los soles, que tiene algo de leyenda y mucho de verdad. El cartel de los soles existe, es parte de un sector de las Fuerzas Armadas que está involucrado en negocios ilegales que son transnacionales, que están muy involucrados con sectores de Brasil, etcétera, etcétera, y que implica entonces una ruptura, una declaración del Estado, etcétera, y todo lo demás. Ahora, que lo de Venezuela sea una guerra de poder es primero una afirmación hipergeneral. O sea, Claro, todo el mundo lo sabe. acá hay guerra de poder. Esto es una masacre de poder. O sea, no hay cadáveres todavía, pero es una masacre. Aparte, con todo respeto, una masacre de imbéciles, ¿no? El nivel de debate político, el nivel de la disputa política, no del debate. El debate es muy televisivo, muy de palabras, y no hace falta ser inteligente, a veces se habla bien, a veces se habla mal. Pero el nivel de la disputa política, o sea, cuáles son los recursos alrededor de los cuales nos estamos matando, es bajísimo. No nos estamos matando por ver de qué forma nos apropiamos de los recursos del Atlántico Sur. ¿Está bien? Sería excelente que nos matemos por eso. Y matarse significa hacer marcha de 2 millones de personas en contra de lo que el otro tipo quiere hacer con los recursos del Atlántico Sur. Porque te juro por Dios que si no lo hacemos nosotros, todo el mundo está haciendo fila para ver cuándo la Argentina se decide o a irse o a quedarse. Porque no están dando el margen porque somos el Estado soberano que está en disputa respecto a un territorio, que están esperando que Naciones Unidas o alguien o la Argentina diga no lo quiero más y firme un papel para entonces hacer contratos que sean de por vida para la explotación de los recursos del Atlántico Sur. Como la Argentina tiene ahí las islas en disputa, nadie quiere hacer un contrato más que los ingleses, porque son los que sea muy perdurable, pero eso se cambia en cualquier momento. Viene un gobierno kirchnerista, anticomunista, lo que sea, y me dice, no, son mías y vamos a la guerra y matamos a todo el mundo. ¿Qué contrato me queda? A mí no me importa la geopolítica mundial, quiero mi contrato. Bien, me refiero al nivel de disputa. ¿De qué cosas estamos disputando? No si esto es violento o no violento, ¿no? Volviendo. Estos aspectos teóricos, entonces, que son más bien de historia teorizada, son importantes a la hora de definir el comportamiento político
del narcotráfico, que no tiene que ver con su voluntad, no tiene que ver con las ganas o el proyecto. Los narcos no tienen proyecto. Los narcos en México, acá, donde sea, son gente que vive en las villas o que vive al iniciar el proceso, ¿no? O que vivía en los campos de Guerrero, Sinaloa, de Chihuahua, o de acá o de allá, y de repente, como en Colombia, tengo campo de café, el mercado mundial de café se cae, Colombia se retira del acuerdo de Chicago, mi café ya no vale nada, ¿qué puedo hacer? Las FARC están en el sur vigilando los campos de coca, me voy a trabajar allá como raspachín, a raspar la hoja de coca, no hay que hacerle nada, pues, ¿no? Hay que cortarla, rasparla, y se la doy para que vaya a la cocina, siga con el proceso, y después sale cocaína por ahí, o pan, ¿no? El ladrillo de cocaína, de pasta base, lo que sea. Bueno, y de repente soy narco. Así como de repente estudié psicología, o de repente hice 1000 cosas, ¿no? O de repente soy soldado. Uno dice, no, yo lo decidí. No, calmate. Algunas cosas decidiste, pero para empezar no decidiste nacer, ¿no? Y tampoco vas a decidir morir, excepto que te suicides, que es una flor de decisión. Pero en general, digamos, uno un poco decide, un poco es decidido y ahí vas a andar. Bueno, los narcos se encuentran entonces con que la presión de la guerra los fuerza a la adopción de conductas de sobrevivencia y entonces lo están transformando lo que es una conducta ilegal comercial económica en una conducta ilegal política de poder. Yo no puedo simplemente, como hice hasta ahora, transaccionar ilegalmente mercaderías a Estados Unidos, sino que ahora debo empoderarme en un territorio para tener un control lo suficientemente fuerte para lidiar contra fuerzas del Estado o de Estados Unidos armada, violenta, que lo único que tienen en el panorama estratégico es mi eliminación física. Hace 2500 años Sun Tzu dijo en el arte de la guerra, entre muchas cosas muy sabias que dijo, no obligues a tu enemigo a luchar por su vida. Lo dice textualmente, no obligues a tu enemigo a luchar por su vida, siempre cuando estés al asedio sobre la tropa enemiga y veas que no puede resistir, ofrécele una salida para que pueda escapar. Un general hipervictorioso y para nada bonito, no era bondadoso, Sun Tzu era una flor de bestia sanguinaria, además el creador de la ciencia forense. Indícale una salida. De tal manera que esta maquinaria de guerra feroz que se le viene encima, le da dos indicadores. Primero, no le conviene enfrentarla. Segundo, va a salir vivo si se rinde. Es una relación de poder. La guerra es una relación de poder. Necesito, y ahí lo podemos agarrar de Hegel y se pone todavía más divertido, necesito que siga vivo después que termine esta guerra. ¿No? En la conformación del yo, en la fenomenología hegeliana, el yo nace por oposición y para llegar a la autoconciencia en esta lucha a muerte por el reconocimiento, estas dos partes que luchan entre sí, una para que me reconozca, la otra para no reconocer, la relación entre el amo y el esclavo, estas dos partes que luchan a muerte necesitan salir vivas de la lucha porque si no, no hay reconocimiento. Pero al salir vivas de esta lucha, una sale como señor y la otra sale como esclavo. Así se reproduce la vida humana, así se reproduce el narcotráfico. Aquellos que quedan vivos en la lucha salen más fuertes que antes. Y tenés carteles que perduran más allá de los gobiernos, más allá de las políticas, más allá de las crisis económicas, más allá de los estados. Hay carteles poderosos, fuertes, muy sustentables. Además, ya si podemos imaginar, carteles que te preanuncian con mucha claridad cómo va a ser el mundo del futuro, que ese mundo del futuro es el mundo de hoy, donde la economía es cada vez más ilegal, donde cada vez la economía normal está cargada, llena, totalmente involucrada de economía primitiva. El saqueo de recursos, el no aporte previsional, no aporte fiscal, lo que sea, contratos ilegales con el Estado, captura de sectores completos del Estado, ¿no? Sectores del Estado que le son entregados a la Iglesia, que le son entregados a las Fuerzas Armadas, acá en Argentina, en todos los países.
Bien, entonces es, a grandes rasgos, la primera parte de esta discusión, ¿no? Nosotros tenemos esa descripción fácil, suave, ingenua, pero perversa para aquellos que tienen cierta formación, que te definen el narcotráfico como una cuestión económica, ¿no? Ilegal, que hay que perseguirla fiscalmente, entonces te dan una especie de solución. No, lo que pasa es que si nosotros legalizamos y lo hacemos impositivamente, pero le damos una solución tranquilo, con calma, que eso justo hablamos en Ecuador sobre la legalización de las drogas, ni siquiera es tema de discusión la legalización de las drogas. ¿Qué es tema de discusión y cuál es el impacto que la legalización de las drogas tiene sobre el narcotráfico? No sobre la salud. ¿Está bien? Bueno, pues si no, sobre la salud no tiene discusión. O sea, si por drogarte te van a meter preso, no le veo la ganancia. Ahora, si por drogarte vas a ver al médico, está bien. Si no querés ver al médico, está bien, pero se pone feo, digamos, ¿no? Y ahora, que el narcotráfico deje de ser, o que el consumo de drogas deje de ser una cuestión de seguridad, es un gran paso adelante. Pero no soluciona el problema, ¿eh? Deja de reproducir un aspecto del problema y deja intacto al otro, y es más, puede ser que lo fortalezca. Una de las consecuencias de la legalización de la marihuana en muchos de los estados de Estados Unidos es el crecimiento del consumo de otras drogas. Esta sociedad sigue siendo la porquería que fue siempre. No porque legalices el consumo de la marihuana se va a poner más bonita. También no tiene nada que ver ni con el consumidor, ni con la droga, ni con el mercado. La marihuana es lo que es y no produce milagros, ¿no? Y la gente hace lo que puede. En este sentido, entonces, la legalización de una droga produce que el abastecedor que está del otro lado de la frontera, en la cual esa droga todavía sigue ilegal, le produzca un doble proceso. Primero, allá donde sigue siendo ilegal, el consumo de marihuana y de otras drogas es cada vez mayor. Del otro, desde yo como narco mexicano, que ya no tiene sentido que produzca marihuana porque ahora la compran en cualquier lado en Estados Unidos, empiezo a meter otra cosa, ¿no? Entonces le doy muy fuerte a las plantaciones de amapola que tengo en Guerrero y además me meto otras drogas, sobre todo químicas, ¿no? Que va muy rápido. Entonces la cosa se complica, se reproduce. Bueno, el mercado de drogas en Estados Unidos ahora es más delictivo que hasta hace un tiempo, menos fácil de controlar en ese acuerdo de la DEA, FBI, CIA respecto a la cuestión de drogas en Estados Unidos. Ya empieza a aparecer el problema de carteles, el problema de homicidios, el problema de la cuestión del consumo de drogas con una especie de epidemia en Estados Unidos y demás. Tiene que ver mucho el fentanilo y otras drogas que vienen de México con una carga de peligrosidad sobre la salud más elevada. Bueno, vamos a otro aspecto dentro de este primer punto. Esta primera parte tuvo que ver un poco con una reflexión filosófica sobre la historia, ¿no? Cómo surgió el Estado moderno. El Estado moderno surge a partir de la guerra y esta guerra es la que consagra al príncipe victorioso con capacidad de dictar y decidir qué es justo y qué es injusto. Del mismo modo se comporta el narcotráfico. Si el narcotráfico, entonces ahora, ya modernizando la cuestión teórica, si el narcotráfico se comporta como si fuera el Estado, ¿cuáles son las características propias del narcotráfico a la hora de definir, bueno, qué es, qué hace? Si nos mantenemos entonces al método que estamos defendiendo, tenemos que el narcotráfico hace o es cuatro cosas, ¿no? Primero, territorial. Segundo, monopólico. Tercero, violento. Cuarto, estable. Estable. Pongan quinto y después legítimo. Pero son cuatro. La quinta le ponemos así, ¿no? 1, 2, 3, 6, 16. Bien, porque el Estado tampoco es legítimo, por eso que al Estado le importa la legitimidad tanto como a nosotros le importa el color de la cebolla. Bueno, veamos estas cuatro. Son las características del Estado, ¿no? En la definición así más común y abundante del Estado, que era de Max Weber, el Estado es una comunidad humana que en un territorio determinado reclama para sí con éxito el monopolio legítimo de la violencia. Ustedes no se van a dedicar a eso, así que no se la tienen que aprender.
Pero es la definición que a un politólogo le gusta decir, ¿no? La frase, me la aprendí de memoria, se la repito, la sé. Bueno, una comunidad humana, o sea, un conjunto de gente que en un territorio determinado, un espacio de territorio, reclama para sí con éxito, o sea, reclama, no tiene, reclama, quiere, el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? O sea, uno solo, un monopolio legítimo, o sea, que sea aceptado, de la violencia. O sea, que el Estado pueda ejercer violencia en forma legítima y sea el único. Esa es la definición de Estado, está buena. O sea, un politólogo cree que esa definición es Dios sobre la tierra. No, tranquilo, es una definición bastante buena, no es perfecta, tiene unos agujerotes así grandes, pero funciona. Si nosotros trasladamos esa definición al narcotráfico, y entonces ahora la explico en términos de narcotráfico, no de Estado, digamos, territorial. El narcotráfico se comporta territorialmente. Si uno dice, pero el tráfico no es que vende droga. Sí, vende drogas, pero te vende órganos, si querés. Lo que vos quieras. Ilegal. Si le sale legal, también, ¿no? El narcotráfico está vendiendo marihuana legalmente en California. ¿Por qué? Porque le pone un plástico con una marca, paga un impuesto y le compran marihuana. Es el rango, el estándar de crecimiento del PIB americano más grande, la venta de marihuana. Es una explosión en la economía americana. Entonces siempre aparece el tipo, no, los americanos la saben, la hacen genial. Sí, está bien, ¿no? Lo que vos quieras. Pero es una explosión. Entonces los narcos en California, Arizona y todo eso estuvieron dando vueltas, algunos no se hicieron legales, otros sí, otros mantuvieron la legalidad, etc. Pero a ellos no le hace asco la legalidad. No tienen un dogma con el narco ni con nadie. Los caballeros templarios en Michoacán te llenan un camión con órganos y te los mandan en un camión refrigerado a otro estado, o te mandan los cadáveres para cuando llegan allá los saquen. Se descubrieron 2 camiones refrigerados en Querétaro, un poco lejos de Michoacán, con cadáveres de chicos, de adolescentes. Lo que sea. ¿Está bien? Es bastante espantoso, pero eso porque no nos pusimos a averiguar qué es lo que hace el Estado todos los días. O sea, no lo miramos con los ojos de la ilegalidad al Estado de Derecho. ¿Está bien? Porque a vos te meten preso, te meten una condena común y corriente por homicidio en algún lado, y anda a ver lo espantoso que es estar en una prisión, en una comisaría, ¿no? Una semana, 2 semanas, 3 meses, 6 meses, son 42 hombres, mujeres, niños, bebés sin nacer, todo junto, no me importa, ¿no? Preguntarle al pibe, no me sale el nombre ahora, el chico que mataron porque lo querían obligar a robar y no quiso, ¿no? Que el cuerpo apareció 5 años después. Los narcos no hacen esas cosas. ¿Está bien? Los narcos te despedazan a los 5 minutos que te agarraron. Y además te dicen que te van a hacer tal cosa y te la hacen. Y si no te la van a hacer, no te la hacen. Y un pibe adolescente narco que nace en un barrio pobre de alguna ciudad de México y vive ahí toda su vida, sabe cuáles son las reglas de juego. Y las reglas de juego son inflexibles. Si se cumple, a vos te tocan $10.000 por mes. ¿Está bien? Tenés 14 años recién. 15. Solo avisás que pasó, ojo, ahí va la patrulla. O pasás armas y drogas al otro lado de la frontera, porque Estados Unidos es lo que es, ¿no? La frontera, ustedes no se crean que es un muro de acero de última calidad. Entonces, la frontera es una chapa con agujeros por todos lados. Y esto es un mundo humano. Esto quiere decir que si una chica de 16 años es jovencita, muy agraciada, lleva y trae droga todos los santos días, 6 veces por día. Saluda a la patrulla fronteriza y sigue su viaje. ¿Está bien? Después, cuando es grande y mayor de edad, se hace policía. Si se vuelve peligroso. Los narcos protegen a su gente, tienen reglas de juego. ¿Por qué? Porque si estas 4 o 5 características que mencionamos son ciertas, los narcos quieren permanecer en ese lugar. Y no se puede permanecer si no tenés una economía de la violencia. O sea, no podés permanecer si sos un tonto que no le quiere pegar a nadie. ¿Está bien? Está clarísimo. Ahí no permanecer ni siquiera en tu casa, en tu dormitorio. Pero tampoco se puede permanecer con una economía de la crueldad totalmente desbordada, en el cual no hay límites de cuándo estoy adentro y cuándo estoy afuera. ¿Está bien? Uno acepta la jefatura, lo que uno acepta es la crueldad. Bien.
una preguntita nomás, quiero para que la gente lo sepa. Hay veces se piensa artificialmente que los únicos violentos de este mundo son los narcotraficantes. Quiero que le aclares un poco que esto del crimen, digamos, que se hace para sostener ese poder le común a los vendedores de armas, de tráfico de personas, a todos ellos, ¿no? Por ejemplo, respecto a la violencia en el mundo del narcotráfico, ¿no? La violencia es, por eso entre las características está lo de violento, ¿no? La violencia es un insumo que se usa, más, menos, se deja de usar. Esto es importante a la hora del establecimiento de políticas de seguridad, por ejemplo. En la Villa 31, en el año 2003, hicimos una investigación con el Ministerio de Seguridad para estudiar el comportamiento de la policía comunitaria, que era un cuerpo de policía creado especialmente para intervenir en la Villa 31. Era un movimiento audaz porque era una policía sin armas, se movían en grupo de A3, y uno de los requisitos para incorporarse a ese nuevo cuerpo de intervención en la Villa 31 era tener título universitario. Porque era una policía de disuasión, una policía de proximidad y una policía dedicada y abocada a la resolución pacífica de conflictos interpersonales. Mediaba entre las personas con la idea de que eso iba a aplacar, a resolver disputas, porque se partía de que muchos de los homicidios, de las riñas, de los conflictos que se resolvían mediante cuchillazos y demás, tenía que ver con la incapacidad de resolver conflictos interpersonales, ¿no? Bien, estudiamos, nos metimos, nosotros teníamos que hacer el análisis y las conclusiones respecto a cómo había resultado esa experiencia. Cuando nosotros empezamos nuestro trabajo, los indicadores de homicidios en la Villa 31 eran muy elevados. El último dato que teníamos era de 13 homicidios en un año, en un espacio así, los indicadores eran muy elevados, ¿no? Puede parecer que no, que 13 no es nada, pero era muy elevado, es una porción de la ciudad pequeñísima. Bien, cuando termina ese año, diciembre de 2013, 0 homicidios en el año, ¿no? Eso fue una fiesta en el Ministerio de Seguridad. Yo y nuestro equipo dijimos, ¿qué pasó? O sea, primero y principal, porque la idea de que la gente se mata porque no sabe expresar sus emociones, no, está interesante para estudiar, está bonito, pero digamos, no alcanza en el mundo criminal, digamos que, ¿no? Si es por eso se matan todos. Bueno, ¿no? Era un rango muy sociológico, psicológico, de poco alcance en términos de seguridad. Bueno, cuestión es que no había habido ningún homicidio. Bien, nuestra suposición era que alguien había ganado la guerra y había obtenido la victoria duradera y había establecido que era justo y que era injusto. Por lo tanto, en el mundo narco, matar no es justo. O sea, el príncipe, una vez que gana la guerra, consagra la paz. La paz es aquello que viene después de ganar una guerra. No es otra cosa, ni en este mundo ni en el próximo. No es otra cosa. ¿Está bien? La cultura de paz es muy interesante, pero es un recurso. Y a mí me gusta mucho la cultura de paz y trabajo en cultura de paz. Pero yo no creo que la paz sea la paloma blanca. ¿Está bien? La paz es algo que surge después que ganaste una guerra. Pero ¿por qué no te queda el lodo y la sangre que hablaba Marx? ¿Por qué no la tenés encima? Porque la victoria es duradera. No quedó ni rastros del enemigo. Nada quedó. No quedó su cultura, no quedaron sus huellas, no quedó nada. Casi no queda nada de los negros en la Argentina. Casi nada de los indios en la Argentina. ¿Está bien? Fuimos mucho más exitosos que los americanos, que sí tienen hasta acá huellas de sus tribus originarias. No son los dueños de todos los casinos de Nevada, para empezar, ¿no? Nosotros tenemos muy pocas huellas. Somos blancos exitosos. Entonces, el rescate del originario en la Argentina es una cuestión cultural. Como cuestión cultural te la pagan hasta donde no da para que escribas y hagas muestras y todo lo que quieras, pues es un rescate cultural, un rescate político. No meter los indios en Plaza de Mayo para que te quemen la Casa Rosada y poner una nueva institucionalidad. Bueno, en ese sentido, entonces, la violencia para los narcos también es un recurso. El escenario habitual es de mucha violencia porque el Estado descarga como herramienta para la resolución de los problemas ligados al narcotráfico la guerra. Entonces siempre es un mecanismo como si estuviéramos todo el tiempo volviendo al principio originario de formación del Estado moderno. La lógica comunicativa de la guerra, la disputa por el territorio, en el cual
Las Fuerzas Armadas o la policía o las fuerzas de seguridad de un país son otro actor más. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho, al lidiar con el narcotráfico, deja de ser Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque cuando hay guerra, la moral se llama silencio. Lo dijo Cicerón hace 2000 años. Así que la guerra no tiene ética ni moral. La guerra es guerra. La guerra es eliminación física del adversario. Yo no tomo prisioneros en una guerra para hacer un interrogatorio para que me digan no sé qué y se lo mando a un juez para ver qué condena le da. ¿Está bien? Si lo meto preso es porque lo voy a torturar. Y los torturo con métodos de contrainsurgencia aprendidos en Estados Unidos. Eso significa que lo voy a descuartizar, si hace falta, o lo que sea. Como muestran en las películas que se ven por ahí, ¿no? Como Viggo Mortensen cuando descuartiza tipos en una película de acción, etcétera, etcétera, que son muy de aventuras. Bueno, eso es cierto para empezar. Así es la guerra. La policía no trabaja así, aunque a veces se hace más bestia que no sé qué, pero no es. La policía es una fuerza civil que resuelve conflictos entre ciudadanos del mismo país. Las Fuerzas Armadas no, tratan con enemigos de la soberanía de la nación, con aquellos que te quieren invadir el territorio. Las Fuerzas Armadas defienden el territorio, los narcos también, defienden el territorio. Bien, y la violencia entonces sube y baja. Se puede entonces muy bien ver territorios dominados 100% por los narcos pacíficos. Lo que se denomina el Valle de Juárez, que es una franja de tierra relativamente fértil que está en las afueras de Ciudad Juárez, sobre el límite, zona narco, y hay pequeños pueblos, Praxedis Guerrero, tienen otros nombres, pequeños pueblos totalmente narcos. Por las plantaciones, por la actividad del pueblo, totalmente narcos, 100% narcos. Las elecciones, los presidentes municipales las sacan, a veces hacen mal las cuentas y salen el 10, 110%, pero el 99% de los votos, etc. ¿no? Bien. Hay periodos en los cuales no hay un homicidio en todo el año. No hay robo, no hay nada. Otros periodos en la violencia extrema, etc. ¿no? Cuando hay violencia de carteles, cuando hay intervención de otros carteles, cuando intervienen las Fuerzas Armadas, hay checkpoint en las rutas, bueno, uno pasa, lo paran, son narcos vestidos de militar, lo paran, le piden los datos, registran todos los datos, entra, pasa, cuando sale, le dan la baja de la entrada, uno estuvo vigilado todo el tiempo. Está todo hipertecnificado, todo lo demás, y son zonas de cultivo de marihuana y amapola, donde trabajan campesinos indígenas, en el sistema de servidumbre. ¿Ahí? Y entonces vienen todas las quejas respecto al sistema de servidumbre, y yo, a mí me tocó una sola vez, yo te digo, mira, yo hice la lista, le dije que era un funcionario del gobierno, yo hice la lista de cuáles son los beneficios que el gobierno le da en aquellas ocasiones que establece alguna política pública de trabajo para lo que es una tribu indígena que vive en la sierra, ¿no? Que se llaman los rarámuris, que viven en la sierra de Chihuahua. Bueno, el gobierno le da esto, lo otro. La verdad no pueden competir con los narcos. No pueden competir. Porque los narcos le dan esto. ¿Está bien? ¿No? Dice, bueno, pero están en estatus de servidumbre. Sí, ustedes están en estatus de libertad de derechos y son ciudadanos universales, pero tienen 100 veces menos derechos que los demás. O sea, no te estoy hablando ni de jóvenes, pero estoy diciendo la realidad material de las cosas. La gente funciona por la realidad material de su vida diaria. Si mi vida diaria material es satisfactoria, entonces yo quiero pintar el cielo de verde y cambiarle el color, que deje de ser azul. ¿Por qué? Porque mi vida ya está resuelta, entonces empiezo a imaginar cosas bonitas. Pero si yo soy un indio que se muere de hambre porque no comes en invierno, viven en cuevas, ¿está bien? Viven en cuevas en la sierra de Chihuahua. Los narcos los secuestran, los hacen trabajar 3 meses, les pagan un salario y los sueltan. Y se pasan el resto del año tomando y emborrachándose, violando a la esposa, haciendo un desastre. Son tribus abandonadas totalmente, ¿no? El Estado no hace ni eso. El Estado le promete 1000 cosas, está unos días y se va. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado se va siempre, ¿no? De acá a todos lados se va. Menos de la casa del gobierno se va a todas partes. Bueno, avanzando. Lo de la violencia entonces, lo del territorio territorial, la importancia de un territorio geográfico específico, concreto, con límites clarísimos. No es un territorio impreciso.
Tan claros que, por ejemplo, en las ciudades, cuando uno pasa esa frontera o ese límite, muere. En las villas, cuando uno se mete ya en la zona de las cocinas porque se distrajo, porque está borracho, porque vino de afuera, dejó a comprar no sé qué y se equivocó y se perdió en el pasillo, muere. No tiene que llamar la atención. En cualquier frontera pasa lo mismo. ¿Está bien? Cruzar la frontera de Estados Unidos, si te agarran, vas preso, posiblemente ilegal, en un campo de concentración bastante horrible, etcétera, etcétera. Territorio, violencia, lo otro que dijimos ya... Monopolio estable. Estable. Fuerte. Sí, me queda monopólico, ¿no? El narco quiere ser un grupo, una banda, un sector quiere ser el único. Por eso es que a veces, por supuesto, es muy común enterarse de un lugar, un barrio donde es un desastre de asesinatos, homicidios, violencia. Es una banda nueva, está peleando con otra, no está muy establecido, los miembros de la banda traicionan, se van, está todo todavía, ese no es un príncipe, no es un señor, no está mandando, no tiene poder. La violencia y el poder no se llevan muy bien. Esa violencia expresa significa poco poder. Cuando Estados Unidos hace la guerra a Vietnam, porque Vietnam no le hacía ni 5 acá, ¿no? Ho Chi Minh y su general, que nunca es más difícil pronunciar el nombre, que se murió hace unos años, que hasta los 104 años vivió, él al final ganó la guerra. O sea, la capacidad de poder de Estados Unidos en el sureste asiático se cayó a pedazos. O sea, lo de monopólico se entiende bien, la idea de que uno solo tiene la capacidad de ejercer la violencia. Y estable, ¿no? La idea de controlar un territorio en forma monopólica y que sea perdurable. Que es lo que la palabra Estado significa Stato en italiano, ¿no? Es un estatus, es una situación permanente. Y les decía al final, y fuera, digamos, de lo que serían las características, ¿no? Lo de legítimo, porque, ojo, y eso es muy importante, la legitimidad no es una característica íncita, propia, férrea del Estado. Puede tener legitimidad, puede no tenerla. ¿Está bien? Guinea Ecuatorial es un estado con legitimidad menos 10, ¿no? Suponiendo, no conocemos mucho, pero como en el ranking de derechos humanos está último en el mundo. Por lo tanto, bueno, no es legítimo, pero es un flor estado. El estado funciona, o sea, es estado. Dice, bueno, pero es un estado que no satisface. No, pero es un estado. Es más, es hiperestable. Hace más de 20 años que gobierna. No es legítimo, pero sí tiene las otras 4 características. Monopólico, territorial, violento, a veces tiene que volverse muy violento, con lo cual está siempre medio tambaleando, y estable. Entonces la legitimidad es un recurso que cuando está y está bien asociado, vuelve más sólido al Estado poder. Volcado esto al narcotráfico. Cuando el narcotráfico, además de las otras cosas, de manejar un territorio, de estar monopólico, de ser estable, de manejar adecuadamente la violencia, se vuelve legítimo, es casi el Estado, ¿no? Y esto sí sucede. La Villa 1.11.14, no recuerdo el nombre, pero bueno, la Villa 1.14 tiene liderazgos muy cambiantes, ¿no? Pero los servicios de remisería, los servicios de llevar a las familias enfermas al hospital, los cumpleaños, la compra de los guardapolvos, todo lo hacían los narcos. El narco. Pues parecía como bastante estable. Sí, muy estable. La policía no es. Tan estable que la policía no es. ¿Está bien? Otros territorios son más inestables, pero la legitimidad es un recurso. En México, el pueblo del Chapo Guzmán, al que él cuidaba, por supuesto, muy bien, la fiesta de cumpleaños de 15 de la hija del Chapo Guzmán fue la fiesta de todo el pueblo, salió en la televisión nacional. En 1992, si no me equivoco,
en Colombia se firmaron los acuerdos de Santa Fe de Ralito. El año puede estar equivocado, pero el acuerdo se llama Acuerdo de Santa Fe de Ralito. Lo firmó el gobierno de Colombia con el narco colombiano. Es decir, ¿cómo el gobierno va a hacer un acuerdo con los narcos? Porque los narcos no llevan chapa narco, tienen otro nombre, ¿no? Así como el partido no sé cuánto puede ser un partido de delincuentes, pero es un partido político. Bueno, estas eran las Autodefensas Unidas de Colombia que firmaron un acuerdo, que son estos acuerdos, con el gobierno de Colombia. Eso permitió que en la Asamblea Nacional, o sea, en la reunión conjunta de diputados y senadores de Colombia, Salvatore Mancuso, el líder de los narcos, diera su discurso al país. ¿Y cómo fue el discurso al país? Hiperdemocrático. ¿Es falso? No, es cierto. O sea, lean los discursos de Hitler. Son los más grandes que es el paz y amor. Es la defensa de Alemania, la denuncia de los agresores imperialistas, la defensa de la nación. Uno se equivoca un poco, se distrae, dice, este es Lenin. No, es Hitler, pero bueno, el Salvatore Mancuso después yo puedo decir, no, te lo mando, se los mando para... O sea, a veces, bueno, entonces las palabras no quieren decir nada. No, las palabras dicen todo. Somos nosotros los que no sabemos ni leer ni escuchar. Yo siempre digo una cosa, los políticos no mienten. Los políticos engañan, que es distinto. Mentir es decirte algo que no va a pasar. Engañar es decirte la verdad y hacer que no se cumpla. Revolución productiva, salariazo. Los dio. Hubo salariazo. Yo me acuerdo, ganaba $300, pasé a ganar $1.200. ¿Para qué me sirvieron? Para nada, pero en lo que es la moneda constante el salario aumentó. No, pero la economía la cambió de tal manera que eso no servía para nada. Ah, bueno, ¿qué querés? ¿No? La revolución productiva sí la hizo, es una flor de revolución que el país le daba vuelta. ¿Te mintió? No, vos querías escuchar algo y escuchaste lo que querías escuchar. ¿No? Es como te decía, amor, no te quiero más. No, entonces ya se te va a pasar. No va más. Bueno, 3 meses después todavía seguís creyendo que te quieren, ¿no? Ya se fue a otro país y todo, y vos todavía no me amas, no, estás perdido. Ya. Saber escuchar y saber leer. Bien. Entonces, creo que ya podemos dar medio por terminado ¿no? De todo esto, de todas estas características territorial, monopólico, violento, etc., la importante, la inicial, la que nos enfoca de qué debemos ver, es el territorio. El territorio. Una política de seguridad que no busca, no está enfocada en la recuperación del territorio, está matando gente de más, está volviéndose salvaje, está perdida. ¿Entiendes? La recuperación del territorio, ¿no? Uno dice, bueno, me pasó la otra semana, fue un periodista, pero digo, en esta ciudad de la Rafaela, es importante recuperar el uso del espacio público. Me dice, ¿en qué consiste? Poder disfrutar de las plazas, de los paseos, tener bien iluminadas las calles. Entonces el periodista me dice, bueno, pero eso es muy light. ¿Y cómo muy light? Si vos considerás que la vida ciudadana ejercida libremente, utilizando el espacio de la ciudad, que es el espacio que te toca, sacando a tus hijos a pasear, comer algo, y yo, es light, es la única vida que hay. Porque si no, hacemos una convocatoria a la guerra y te puedo garantizar que no la vas a ganar vos. Porque la gente que no tiene nada acá para perder, ni siquiera necesita armarse para ganarse la guerra. Este es un mundo injusto, entérate. Y en algún momento, cuando se declare esa guerra, que siempre son las políticas de seguridad las que convocan a esa guerra, la perdés por goleada. Por goleada. Uno sabe los discursos propios del narcotráfico, la capacidad de impregnación que tienen. Es la gente que está ahí. En Mexicali, la frontera con Estados Unidos, la policía más o menos calcula que hay unos 10.000 menores de edad, menores de 12 años, involucrados en negocios ilegales, muchos de ellos en narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es un agente patronal muy cumplidor.
Los adolescentes que pasan armas y drogas al otro lado ganan $10.000 por mes. $10.000 por mes. Acá es mucho dinero, allá también. ¿Está bien? Por supuesto que tienen una esperanza de vida en el narcotráfico de 3 años. ¿No? Los chicos lo que no... Es sobrevivencia, es darwinismo social, es al estado máximo, ¿no? La cárcel. Y el narco es darwinismo social. Sobreviven también, igual que el darwinismo, no lo más fuerte. Los que mejor se adaptan. Los que saben esconder, los que saben obedecer, los que saben decir sí, no, más o menos, los que sonríen, los que se hacen los bonitos, todo. Yo conocí una mujer policía que había sido narco hasta los 16 años. Sobrevivió ¿por qué? Primero porque era bonita. Segundo, porque sí se puso al lado del jefe narco sin estar metida con el jefe narco. Entonces los narcos la protegieron. Y un día el jefe narco la metió en la policía. O sea, no es nuestro mundo, ¿está bien? No es nuestro mundo. Nuestro mundo es un mundo que nace de una victoria duradera de un príncipe distinto. Pero nosotros nacimos 500 años después de esa victoria. En un mundo con una victoria duradera totalmente decadente. Nosotros pregonamos derechos que no se cumplen y no se van a cumplir. El narco no te da ningún derecho. Ninguno. Es el Estado jovesiano. Estamos empezando de vuelta a la rueda, ¿no? Es la eliminación de todo derecho. ¿Cuál es el único derecho que el narco te garantiza mientras la relación se establezca? La vida. O sea, mientras se establezca la relación esta de ciudadanía, narco-vasallo, por así decirlo, la vida. Entonces, en esa discusión sobre que el narco es premoderno, etcétera, etcétera, yo digo y aconsejo, es decir, no, el narco no es premoderno, el narco es ultramoderno. El narco es el corazón mismo del sistema capitalista, no la periferia. Si no, pregúntele a los mega empresarios, mega políticos que tenemos cómo llegaron hasta ahí. Mejor que no se enteren. ¿Está bien? Mejor que no se enteren. Cualquier narco tiene su conciencia y su historia más limpia. Pero esa estructura de acumulación económica y de construcción de poder político es más moderna que la nuestra. No más bonita, más moderna. El progreso es eso, ¿no? Como diría Walter Benjamin, es una tormenta que viene desde atrás y nos empuja al futuro. Es el cuadro de la imagen de Paul Klee que muestra Walter Benjamin, y la de un ángel con la cara totalmente desencajada, mirando hacia atrás, viendo cómo el viento lo arrastra, y es el futuro. Y el futuro no es bello, es futuro. Es lo que viene, eso es el progreso. Algo que nos pasa totalmente por encima, no algo que nos pregunta qué queremos y nos lleva hacia un lugar mejor, no. Las tribus originarias de Estados Unidos y América del Norte vivían mejor hace 500 años, ahora desaparecieron. Eso es progreso. Me preguntaba en Ecuador, me acuerdo una de las primeras clases, yo tenía alumnos que eran del servicio diplomático ecuatoriano. Entonces había muchos, la tercera parte eran indígenas, otra tercera parte eran afroecuatorianos. Y justo me tocó tener una parejita de una chica que era indígena y el novio que era afroecuatoriano, y una de las preguntas que en una clase de geopolítica, que hablamos de todas esas historias, me dice, ¿cuál va a ser nuestro futuro como indígenas y afroecuatorianos? Digo, el exterminio. ¿Qué otra? Como indígenas y como afroecuatorianos, el exterminio. O se colocan en algún lugar, o desaparecen. O sea, vienen los chinos, van a lo que es tu pueblo allá, que seguro tiene petróleo abajo, tiene recursos forestales y todo lo demás. Los chinos vienen a quedarse con todo lo que hay acá, o Estados Unidos, o alguien se va a quedar con esto. ¿Vas a protestar o te vas a acomodar? Si te acomodas, tenés una vida y vas hacia el futuro, pero tenés que dejar de ser indígena. En el servicio exterior ecuatoriano, lo primero que tenés que hacer es sacarte esa ropa que tenés de India. No es que te guste, no es que si querés, ponétela, pero te va a costar mucho. Los compañeros blanquitos que defienden los derechos no te los van a dar. El ministro que habla todo el día respecto a los derechos de los indígenas no te va a dar ese derecho, porque ese derecho está en el papel. Pues si no, habría una ministra, o la gabinete estaría lleno de indígenas, o de mujeres, o de algo. Y este es un gobierno de hombres, como casi todos los gobiernos, y etcétera, etcétera. Bueno,
Pues tiene que ver a la chica de segunda secretaria de la Embajada de Ecuador en San Pablo y se mete el traje indígena hasta donde se le canta la real gana. Porque hizo todo el recorrido, ¿no? Primero se lo sacó, se acomodó, subió y ahora no la aguanta nadie. Ahora está empoderada, como se dice, ¿ah? Porque primero desobedeció las reglas. Entonces después los demás dijeron, bueno, está bien, era más inteligente. O sea, ponían las calificaciones y no la ponían en la lista. No la cambiaban de puesto, no, o sea, no figuraba en ningún lado. Entonces optó por acomodarse y después empezó a subir y ahora ya está siendo lo que quiere ser, entendiendo cómo funcionan las reglas de juego bipolares, por así decirlo, y saliendo para adelante. Bueno, esto da para mucho. Vamos al segundo punto, entonces, la cuestión de la corrupción. Que en realidad tiene que ver no con tanto la corrupción, que es un tema enorme, sino con esa idea que a veces se dice de que, ¿no?, el narcotráfico tiene la capacidad de corromper al Estado, penetra las estructuras estatales, ¿no?, destruye nuestras instituciones y destruye el Estado democrático de derecho. Bueno, esa frase completa se repite mucho y uno dice que la verdad que el narcotráfico hace todo eso. Bueno, no sé si ustedes conocen uno de los tantos episodios en México de represión ilegal, ¿no?, lo que se conoce como la masacre de Ayotzinapa. 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en Guerrero, iban en un viaje con destino al Distrito Federal, en ómnibus, iban al Distrito Federal a conmemorar el día de la masacre de Tlatelolco de 1968, y los masacraron en una localidad de Guerrero, en Ayotzinapa. No, la escuela rural de Ayotzinapa, en un pueblo, los cercó la policía, los acribilló, los mutiló, los secuestraron. Bueno, 43 muertos. Se armó todo un escándalo nacional porque fue una masacre además muy brutal, casi a la luz pública. Los cuerpos no aparecieron nunca. Uno de los cuerpos que apareció después en la calle le habían sacado la cara. Bueno, un desastre. Eso sucedió durante el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto. Al segundo año de gobierno, el gobierno nacional mexicano no supo manejar la crisis en términos de comunicación, no supo inventar algo que fuera viable, naufragó en medio de todas las críticas, etc. Bueno, después de las investigaciones periodísticas y de los años que pasaron, ya se sabe qué fue lo que pasó. Los alumnos venían en un convoy de 4 o 5 ómnibus. Se les cuela al final un ómnibus cargado de droga, informan, el cuartel militar informa a los narcos del lugar, que no era un cartel de Sinaloa ni nada, sino Guerreros Unidos, que era un cartel local, les informa que le están robando un camión de droga. Los narcos hacen la llamada a Chicago, en Estados Unidos, al jefe del cartel, que nadie sabe quién es hasta el día de hoy. El jefe del cartel llama al cuartel, el cuartel le da la orden a los narcos que secuestren y maten a todos los alumnos. Digo, no lo estoy inventando, eso está documentado, está grabada la conversación telefónica entre el tipo de Chicago y los del cartel. El tipo de Chicago, que nadie sabe quién es un mega empresario que sus hijos no le tocan la droga y él jamás se ha drogado en su vida. ¿Está bien? Eso es narcotráfico. Chapo Guzmán no es el jefe del cartel de nada. O sea, el otro día hablaba con un taxista y digo, ¿a vos te parece que un jefe narco poderoso, o sea, el tipo que ganó una guerra duradera, va a estar preso? Un delincuente que no sabe ni cómo hablar, porque aparte no sé si escucharon las grabaciones telefónicas del Chapo Guzmán que habla con Kay del Castillo y dice, ay, que te quiero mucho. Ese no es el Chapo Guzmán. O sea, si ese Chapo Guzmán está actuando con Kay del Castillo, que es actriz además, y sin pelo, dos actores para agarrar a un jefe narco. Además, si uno conoce a la esposa de Chapo Guzmán, que del Castillo es fea, etc. O sea, para ubicarnos en los roles políticos de esta gente y cómo, entonces, la corrupción no viene del narcotráfico al Estado, sino que es un circuito de corrupción en el cual la ilegalidad y la legalidad en el uso de la fuerza y de la represión son un ejercicio conjunto de distintas instituciones.
¿Bien? Eso en una afirmación un poco abstracta, no es igual en todos los países, no es igual en todas las circunstancias. En la Argentina o en Buenos Aires, en virtud de un nivel bajo de conflictividad, no hace falta recurrir a tanta ilegalidad para la sanción o para la defensa de los intereses poderosos o delitos de los recursos y demás. Pero sí fue importante hacerlo en décadas pasadas, ¿está bien? Lo que hicieron los militares en la dictadura militar en los años 76-83, ni los narcos en toda su vida se lo hubiera ocurrido hacer. En gran medida porque, supongo, creo, que muchos de ustedes no saben lo que hicieron los militares, en detalle. No, es secuestraron, torturaron, mataron, no tiene idea de cómo torturaron. O sí, no sé. ¿No? Uno de los últimos testimonios, hace pocos años, uno de los testimonios que se fueron después sumando uno tras otro fue lo de las mujeres violadas en el interrogatorio. Dice, wow, ¿cómo violan a las mujeres? No, la violaban 30 veces en un mes o por día, todo el tiempo, sin parar de violarla. ¿Ahí? Porque esos son métodos narcos, no son métodos americanos. Son métodos científicos de tortura. ¿Eh? Después se puede hacer una teoría de qué es lo que se busca torturando así, porque sí se busca algo, no es caótica la tortura. ¿Está bien? No es un sistema de que metamos 3 salvajes y que hagan lo que quieran, no. Eso que hagan lo que quieran tiene un fin muy determinado y muy concreto. No es la vieja tortura clásica con un médico al lado que a ver si se me muere. No, es otro tipo de tortura, totalmente distinta. Si se quiere, mucho más ambiciosa, mucho más científica, mucho más clara, mucho más pretenciosa y muchísimo más exitosa. En la Argentina no hay más movimientos guerrilleros, ¿está claro? Porque en otros países sí hay, en México hay. ¿Está bien? Con el ejército, con los narcos, todo eso en México hay grupos guerrilleros. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no está levantado en armas, pero dijo que se levantan armas si le construyen el tren. Uno dice, no van a hacer nada, pero ahí están armados, tienen, aunque sea de adorno. Acá nadie, 0 ejércitos guerrilleros. Y uno dice, bueno, al final los militares lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Lo que tenían que hacer, lo hicieron bien. Más que eso, no pudieron hacer. ¿Está bien? Nuestros movimientos de izquierda son bastante flojos, flanes. No, molestan muy poco. Los chalecos amarillos en Francia molestan un poquito más. En general en el mundo son más molestos. Acá a la izquierda no molesta a nadie. O sea, ni siquiera digo en el nivel de debate, a la hora de discutir, no es que están diciendo cosas, los quiero matar por lo que están diciendo. No, tampoco. ¿No? Tiene que ver con 1000 cosas, pero una tiene que ver con que la dictadura militar fue hiper exitosa en ese ámbito de actuación, ¿no? El borrar la memoria histórica de un país no es fácil, y lo hicieron, sí lo hicieron. Una cosa son recuerdos y otra cosa es memoria. Dos cosas absolutamente distintas. La memoria me constituye, los recuerdos los acumulo, o sea, y si no, lo busco. Yo puedo olvidarme de todo lo que sea, lo que no puedo olvidarme de qué soy. Eso es memoria, me constituye. La Argentina se quedó sin memoria. ¿Ahí? O los argentinos sin memoria. Es un recurso que, por lo menos para mí, ¿no? Hemos perdido para siempre. Hasta que aparezca otro ciclo totalmente. No todos los países le ha pasado, no todos los países le ha pasado. Hay países que han sufrido dictadura no tan malas como la nuestra, etc. La nuestra fue hiper feroz. La hemos resistido. El gobierno de la dictadura no duró, la dictadura sí. O sea, el gobierno nuestro cayó a los 7 años, Franco estuvo a 35. Las dictaduras suelen durar, todas duran más que la nuestra a los 7 años un caos total, no había forma. La sacamos a las patadas limpias y fueron presos. Ningún dictador fue preso en ningún lugar del mundo. Acá fueron todos presos. Bueno, pero es la forma barata de la solución del tema. Pero nuestra memoria no existe. Hubo empatía con el enemigo, militantes que torturaban, de todo. Fue feroz. Y para mi gusto no se ha relatado eso. Porque es imposible de asimilar lo que ha pasado acá. No va a volver a pasar. Lo que va a pasar va a ser otra cosa distinta. Segundo punto, entonces, en cuanto a la corrupción. Primero, en cuanto estrictamente al concepto de corrupción, sí quiero transmitir algo que les pueda ayudar a razonar la cuestión.
Todos estamos de acuerdo en que cuando hablamos de corrupción hablamos del tipo que se roba la plata, o que te dice pagame, te la hago pasar, o que vas a la comisaría y el policía te dice hagamos así la declaración, que esto, que lo otro, o pasó un semáforo, no te cobra 100 pesos, o lo que sea. Eso no es corrupción, eso es estúpido. Es el tipo que para ganar algo tiene que agarrar plata de tal manera que lo agarran en cualquier momento y le hacen 3 juicios por una estupidez de 500 pesos. ¿Está bien? No, eso no es corrupción, ¿no? Un funcionario público a nivel de secretaría o algo así que agarra un sobre, pero es un imbécil, ¿no? Yo lo echaría por tarado, no por otra cosa, ¿no? Bien. No, porque además nos da una idea equivocada de lo que es el Estado, el aparato del Estado. ¿Está bien? Un secretario nacional de energía está en su escritorio, no trabaja ni de casualidad, por empezar, ¿no? Si está en su escritorio, ¿no? Él no pide plata, no pide absolutamente nada, ¿no? A él le dice, lo invitaron a una cena, fue allá, se conoció con el dueño de la Halliburton Company de Texas, con el otro, con qué sé yo, el tipo no habla inglés, apenas habla castellano, pero le dice, mira, te dijo, sí, bueno, sí, está bien, que le firmes, ahí, bueno, firmó, sí, ahí tiene lo tuyo. ¿Cuánto es? $1 millón. ¿Qué firmó? Una ley, una cosa. Entregó un recurso, entregó soberanía, entregó territorio. Territorio puede ser físico, puede ser virtual, puede ser soberano, hay esta forma. Entregué un pedazo de vaca muerta, le permití a Estados Unidos hacer ejercicios militares en las islas del Delta, le dejé a que armara, pusiera una base por 50 años en Neuquén a los chinos, con no sé qué, o lo que sea, o esto, lo otro. O no lo puedo hacer yo tengo capacidad de mover la maquinaria del Estado, mover mi partido, para que apoye una cosa y que qué sé yo, y me pagan por eso. ¿Es corrupto? No, lo estoy haciendo por el bien del país. Sí, pero ¿qué es el país? La gente de tu clase, etcétera, etcétera. ¿No? Todo para discutir. Eso se llama captura del Estado. El ejercicio del poder, eso implica la sanción de leyes, la sanción de normativas, la adopción de determinadas rutinas políticas, el vuelco del voto, el vuelco del aparato del Estado, el vuelco de la fuerza partidaria en favor de determinadas conductas, legislaciones, disposiciones, dispositivos, marcos de fuerza, movimientos territoriales, cambio del mapa, lo que sea, de un sector, de una persona. Es captura del Estado. No es ilegal. No tiene nada ilegal. Es totalmente legal. Precisamente porque lo que hago son leyes. ¿No? Totalmente legal. A veces lo hago tan bestia que el siguiente gobierno me la deroga, ¿no? Pero mientras tanto funcionó. O me tienen que pagar indemnización, o lo que sea. Eso es tener poder. Eso es corrupción. Entonces, si yo necesito deshacerme de 43 estudiantes porque le robaron droga a los narcos, los mando a matar. Eso es corrupción. Pero no son los narcos los que están corrompiendo al Estado. El Estado está trabajando con los narcos. Uno puede decir, bueno, eso acá no pasa. No. Pero en términos históricos y en términos civilizatorios, los estadios más desarrollados te preanuncian la línea de desarrollo de todo el conjunto. ¿Está bien? No son cosas separadas. Por eso cuando se estudia el desarrollo de la ciencia, si por ejemplo te dicen, bueno, se inventó tal cosa y tal otra, y ahora las operaciones se hacen a distancia a través de esto, y vos decís, bueno, pero acá no hay nada de todo eso. Bueno, pero va a haber, ¿no? Yo cuando hace muchos años no había computadora, hasta que hubo. Bueno, nosotros agarramos la peor computadora de toda la serie, y nos va llegando las menos peores, y así vamos. Pero todo el mundo se mueve con computadoras, y todo el mundo se automatiza, y todo el mundo todo, aunque acá llegue más tarde, aunque acá... Pero es la línea, el estadio más avanzado, más desarrollado, marca la línea general de los acontecimientos y hace que lo que acá es caótico se vaya tornando necesario. De cómo las cosas pasan de cantidad a calidad, de número a calidad.
¿sí? De tal manera que el desarrollo del narcotráfico en Argentina llevará a organizaciones que disputen territorios. Bueno, eso no llevará ya. Pasa que son territorios pequeños, pero ya están, ¿no? Sucede en Rosario, sucede en Córdoba, sucede en Salta, sucede en Buenos Aires. En Buenos Aires con mucha claridad, en forma todavía concentrada, pero muy dramática, con guerras territoriales que cruzan la ciudad. Buenos Aires es una ciudad con niveles de seguridad buenos. El problema es que en esa cantidad de homicidios, la cantidad de homicidios es baja y tiende a bajar. Lo que sube es la cantidad de homicidios del narcotráfico dentro de ese total de homicidios. ¿Se entiende? Tenemos 100 homicidios, el año que viene tenemos 90, 80, 70. Pero los homicidios por narco, que eran 10, pasan a ser 20, 30, 50, de tal manera que un día todos los homicidios de la ciudad van a ser por narcotráfico. Decís, bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué sé yo? Bueno, un día vas a cruzar la calle y te van a pegar un tiro. Y tu familia no se va a enterar por qué. Ese es el narcotráfico. La ciudad, mientras tanto, va a seguir su marcha y su vida como Ciudad Juárez. Yo viví un año en Ciudad Juárez, nadie me robó nada, nadie me miró feo, nadie me gritó, nadie pasó nada. Pero la ciudad se volvió cada día, cada mes, más peligrosa. Terminamos el segundo punto. Más o menos hay una cosa en esto de la corrupción, captura del Estado, dijimos, ¿no? Hay un proceso entonces a esto que es el Estado, porque quiero dar vuelta, y eso es lo que hice, darle vuelta al sistema de atracción, y entonces el Estado el que usa, y lo usa muy frecuentemente al narcotráfico como una especie de fuerza de contrainsurgencia para reprimir movimientos sociales, para reprimir o dominar determinadas zonas, para ejercer actividades ilegales de represión que no puede hacer la policía y las Fuerzas Armadas de por sí, como es el caso de los Zetas en México. Y hay una palabra que después vamos a volver a repetir, que es cooptación. Cooptación. Se usa muy poco. El 99% de la humanidad no sabe qué quiere decir. Cooptación. Es un proceso mediante el cual una entidad, por ejemplo, el Estado o una empresa o cualquier organización, eleva e incorpora a alguien en una instancia superior en forma automática, sin procedimientos, saltándose todo eso. Para que se entienda, no me estoy refiriendo a soy el dueño de la empresa y nombro a mi sobrino gerente. Eso es estupidez, eso es corrupción común y corriente. Cooptación, por ejemplo, cuando se conforma el Estado argentino, nosotros tenemos que, es igual al día de hoy, tenemos Buenos Aires y el resto del país, ¿no? Tal como lo decimos, es el interior y la capital. ¿El interior de qué? Bueno, el interior de Buenos Aires, ¿no? O el exterior y el interior. Bueno, Buenos Aires, puerto, es el país. Buenos Aires es el país. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que hizo Buenos Aires al crear el país? No, bueno, se imagina que habrán hablado Mitre y Urquiza cuando Urquiza gana la batalla, Mitre la pierde, pero sin embargo Urquiza se va a su casa y Mitre queda como si ganó. Yo creo que lo habrá dicho, ¿no? Algo así como Santana cuando habló con los americanos, Santana iba a ganar la batalla y igual la entregó, ¿no? Como esos generales que ganan la batalla pero la pierden, cuando se sientan a hablar, Mitre le había dicho la verdad, el país que vos querés construir es inviable. No puedes construir un país con Entre Ríos, Córdoba, Salta, Tucumán, ni siquiera Salta, Tucumán, Córdoba, no podés sin Buenos Aires. Argentina, lo que vos quieras construir es Buenos Aires, con algo más. Bueno, pues tiene que Mitre, que no ganó una batalla en toda su vida, creó la Argentina. ¿Por qué? Porque Buenos Aires era Argentina. Ahora, ¿cómo hizo para que esos grupos rebeldes federales se sometieran, ¿no? Después de eso, lo único que quedó fueron las últimas montoneras de Felipe Varela, ¿no? Y algunas más, pero ya eran las últimas, las que quedaron derrotadas, que no encontraban mucha vía, ¿no? Mediante un proceso de cooperación, las incorporó a la economía mundial. Buenos Aires era la salida a la economía mundial. O sea, Estados Unidos dice, Buenos Aires que decía, sin nosotros, vos
No podés vender tu vino, tu azúcar, lo que sea, a nadie. Más que a nosotros si te la queremos comprar, pero a Europa no llega. ¿Cómo hacemos para tener un país si no vamos a la economía mundial? Tiene que ser con Buenos Aires. Entonces, lo que nosotros te damos es la salida al mercado mundial. ¿Está bien? A cambio de tu obediencia. Por eso los vicepresidentes siempre son del interior. Y los presidentes son de la capital, en general. Todavía se mantiene. Ahí va, interior, capital. Ahí. Un acuerdo de cooptación. Incorporo a una élite disidente al acuerdo de gobernabilidad nacional. Bueno, el narco funciona por un proceso de cooptación. Es como si dijéramos, figurándonos, están los bancos, la banca americana, las empresas petroleras, todos esos imaginariamente se reúnen con el presidente. En realidad el presidente se reúne con ellos, ¿no? O sea, el poder es una cosa, el presidente es otra cosa. El poder está antes de que este señor o señora sea presidente y estará después que este señor o señora sea presidente. ¿Está bien? Cuando el presidente es electo, lo que hace es ser el representante de la ciudadanía, no de la población, de la ciudadanía, en esta mesa de poder que ya está constituida esperando que entre y se sienta. Entonces, cuando él se sienta con los votos que lo respaldan, no puede comportarse como si tuviera todo el poder. Algunos lo hacen. Al rato le recuerdan que no tiene todo el poder. Algunos, la mayoría, se sientan y empiezan a anotar a ver qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Toman nota. Por supuesto que en esta mesa también se matan entre ellos, ¿no? Si sube Bush presidente en Estados Unidos, las petroleras, las evangélicas y los que tienen los rednecks americanos están fuertes, ¿no? Mientras las industrias de Detroit y todo lo demás están abajo. Entonces, en esa mesa hay algunos que ya se fueron, o que ya no hablan, o que votan menos, y otros que ponen las reglas de juego. Si más o menos la hacen bien, estos que pierden no se quejan mucho, porque igual ganan. Pero el presidente o escucha o arma el negocio, con todos. El PRI, el priismo mexicano, históricamente armó el enlace entre los distintos sectores. Uno de ellos la Iglesia, las Fuerzas Armadas, Estados Unidos, los gobiernos locales, el narcotráfico. Un acuerdo de gobernabilidad manejado políticamente en forma estratégica hace que un país sea estable. Con narcos, con lo que sea. Por eso es que en México la corrupción es una forma de resolución de los problemas del poder. ¿Por qué? Porque el Estado central se encargaba de que todos estos sectores mantuvieran su margen de ganancia. Uno dice, ¿no podían hacer otra cosa? Miren el mapa mexicano. No hay ningún río navegable. Arriba tiene desierto, abajo tiene selva, es un asco de país. ¿Está bien? Pero ahí viven 120 millones de personas. Acá no. Este es un país maravilloso donde no vive nadie. Ahí viven 120 millones de personas. Está entre las 10 economías más grandes del mundo. Y dentro de 20 años va a estar cerca de las primeras 5 economías del mundo. Yo digo, porque es muy genial, ¿no? Pero todo el mundo se nos muere de risa. A nosotros puede ser que no nos importe estar entre las primeras o en las segundas o en las últimas economías del mundo. Pero si estás entre las primeras, es probable que vivas mejor. Le digo porque en el año 2030 Nigeria va a ser la octava economía mundial. Nigeria. No existe Nigeria. ¿Está bien? No existe. Tiene el PIB más alto que la Argentina. Tiene la segunda industria cinematográfica del mundo. ¿Está bien? Vean películas nigerianas, están buenas. Empiezan a promocionar actrices nigerianas, moda nigeriana. África está a todo lo que da. ¿Por qué? Entre otras cosas, tiene la población más joven del mundo.
Etiopía hasta hace 5 años era el lugar donde la gente se moría de hambre, ¿está bien? Bueno, ahora se muere menos, ya. Es un país con 100 millones de habitantes que está produciendo zapatos para Italia, cosas para todo el mundo. Pues es ultraliberal, sí, pero es algo. ¿No? Algo para algún lado. Bueno, la Argentina supo lo que era ir para algún lado, lo supo durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, no. Bien, dejémoslo de la corrupción, queda lo de la captura del Estado, como es la forma en la cual el gobierno, el poder más bien que el gobierno, hace leyes para su propio beneficio, está totalmente legal, no hay delito en eso, es prácticamente imposible de perseguir, pero a la hora de pensar el problema, uno tiene que decir, bueno, el narcotráfico, el gobierno y el poder arreglan las cosas entre sí. Eso no significa que todo sea una especie de habladuría permanente en la cual nos ponemos de acuerdo. No, las guerras, los conflictos forman parte de los acuerdos. Si no hay conflicto, si no hay guerra, si no hay violencia, si no hay enfrentamiento, no hay acuerdo. Sin contradicción, sin disidencia, sin la presión permanente por establecer una relación de vasallaje con la otra persona, con el otro socio, con el otro empleador, con el otro país, con el otro gobierno, no hay amistad, no hay consenso, no hay asociación. La política, las relaciones, son relaciones conflictivas. En este armado de intereses, el narcotráfico entra, porque el narcotráfico no es una actividad de venta de drogas. Si quieren ser más delicados, no es solo una actividad de venta de drogas. Por culpa de las guerras contra el narcotráfico, se han visto obligados a hacer mucho más. Se han visto obligados a resistir, a sobrevivir, a organizarse, a politizarse. Si no hubiera habido una historia de la humanidad basada en guerras, viviríamos todos en una aldea muy hermosa, llena de amor y cariño, sin violencia. Con el único detalle que nos moriríamos a los 30 años. Pues se nos van a caer los dientes. No hay progreso. La humanidad se hizo así. Se hizo venciendo todo aquello que se le viene encima, amenazándole de extinción. Así se ha desarrollado, siendo agresiva, ¿no? La idea de comulgar con la naturaleza y de adorar a la Pachamama me parece totalmente antihumana. Me parece inteligente aprovechar y explotar los recursos naturales de forma perdurable, pero explotar los recursos naturales, no enamorarse del árbol, porque el árbol te va a comer agua. Y este es un mundo humano, no es un mundo para contemplar, es un mundo para fabricar, para crear, para desear. Y cuando uno desea algo, lo desea transformado, porque si no, no es deseo. Si no, es espejismo, es solo mirar, es contemplar. Cuando deseo que no sea lo que es y que sea lo que no es. Bueno, ya. Y ahí se pone más lindo, ¿no? Nosotros, históricamente, las sociedades humanas se desenvolvieron en estructuras relacionadas con mecanismos de disciplina. Los mecanismos típicos de fuerza, de opresión, de violencia, en el cual uno manda con sistemas más o menos de fuerza y otro obedece, le guste o no le gusta, ¿no? Esto incluye toda una serie de mecanismos disciplinarios en relación a lo penitenciario, a lo delincuencial, a lo de seguridad, como la tortura, la prisión, el ahorcamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Foucault lo relata increíblemente bien, lo investigó, lo estudió, es muy amena la lectura y demás, ¿no? En sus 2 libros sobre la locura está, ¿no? El estudio de la locura como mecanismo de disciplina es muy rico. En ya tiempos más avanzados, en primera mitad del siglo XX ya arranca y se desarrolla todavía más, esto va cambiando paulatinamente hacia mecanismos de control. Ya la disciplina no funciona, los mecanismos de resistencia de las personas, las sociedades, las instituciones son más fuertes y reaccionan en forma más rápida frente a brutales mecanismos de disciplina, pero los mecanismos de control a través de los medios de comunicación, la sutileza, la captación y la cooptación de las mentes, de los pensamientos individuales, de los deseos, de la fabricación de imaginarios y todo lo demás. El concepto de imaginario es súper importante en todo esto, ¿no? En el pensamiento político, en el pensamiento psicológico, en el pensamiento filosófico, la idea del imaginario, la educación, la cultura y todo lo demás como mecanismos de control. ¿Está bien? Esto significa
por supuesto, un cierto esfuerzo por escaparse de toda especie de pseudo persecución, de cómo hago ahora para pensar en forma autónoma y no estar dentro de una especie de universo de control, ni siquiera te preocupes, ¿no? Todo lo nuevo tiene algo de viejo, así que todo lo que quieras hacer para escapar del mecanismo de control tiene instrumentos de control y no tiene instrumentos de control. ¿Está bien? Los seres humanos somos uno de los pocos seres sobre la naturaleza que tiene esa capacidad innata de no hacer lo que se debe hacer. Le sale así. Las personas dicen hay que caminar así, hay que hacer esto, hay que sí. Uno dice que sí, le dice sí a los padres, le dice sí a la iglesia, le dice sí al cuartel, le dice sí a los profesores en la universidad, le dice sí al marido o a la mujer, le dice sí a los hijos, hasta que un día decís no. No. La única palabra en la política que no se enseña, no. El no se enseña, no se estudia, no se aprende en política. El narcotráfico, lo único que dice es no. Esa es. Si usted es disruptivo, narcotráfico. ¿Querés algo más disruptivo que el narco? No. No hay. Porque es disruptivo incluso en términos empresarios. ¿Querés rastrear una llamada del narco? Ni te esfuerces, no puedes. ¿Querés ver quién hizo los túneles que comunican Nogales en Estados Unidos, en México con Nogales de Estados Unidos? Ingenieros de Harvard. ¿Por qué lo hicieron? Porque le pagan. ¿Por qué? Porque al narco le interesan los valores, sabe que la gente se mueve por dinero. No solo por dinero, pero sí por dinero. Haceme el tunelcito. Ahí va. Por supuesto, la frontera está perforada de túneles, ¿no? Todos los días se descubre, sobre todo en la zona de Nogales, porque el Chapo Guzmán ideó por ahí la idea de los túneles. Bien. Terminando entonces, la guerra contra el narcotráfico es un recurso que los países utilizan, es el caso de México, el caso de Colombia, en los países de Centroamérica también, y acá se menciona el combate a las drogas, el combate al narcotráfico y yo. Último mensaje de la charla de hoy, lo más peligroso en toda esta historieta es la guerra contra el narcotráfico. Si se quiere, es lo único peligro. La guerra contra el narcotráfico como instrumento político, independientemente de que se materialice o no, primero nos llena de un vocabulario, de un discurso y de un imaginario de que estas cosas se resuelven por combate, enfrentamiento, guerra o algo así. ¿Está bien? Primero. Segundo, como difícilmente veamos un narco argentino porque todavía no lo sabemos identificar y nos imaginamos un tipo feo y sucio, ¿no? No son, feo puede ser. Sucios no son unos señores muy apuestos. No tocan droga y no dejan que sus hijos toquen droga, van a misa todos los domingos, toda esa historieta, así que el perfil no lo tenemos, nos envenena el pensamiento, la idea de la guerra contra el narcotráfico. Es como la guerra contra los fantasmas de tus noches cuando la pasas mal, o la guerra contra cualquier cosa. ¿Está bien? La guerra tiene poco sentido, aunque sea muy frecuente. Pero la que menos sentido tiene es la guerra contra el narcotráfico. Pues si voy a decir, ¿qué le hago al narcotráfico? ¿Qué te hace el narco en Buenos Aires? ¿Qué quiere hacer? Está en la Villa 31 y vende droga. Dejarlo vender droga y construir una villa como la gente. Que se vuelva agente inmobiliario, que tenga un lugar por donde vivir y que la villa sea parte de la ciudad. O etcétera, lo que sea, una política amplia. Si querés que eso sea una política de seguridad, bueno, que sea una política de seguridad. Pero vos no me podés vender una política de seguridad que al mismo tiempo conviva con una baja generalizada de los indicadores económicos. No, no es así. Yo no puedo vivir más seguro y más pobre. No. Sí puedo vivir más rico y más inseguro, ¿está bien? Esa es otra historieta. Me gustaría vivir como Noruega y sentirme inseguro. Te lo acepto. Decime dónde te voto y entonces dame $5.000 por mes y me siento inseguro. Bueno, genial, ahí vemos cómo le hacemos. Pero un país empobrecido, sin recursos, sin estrategia, sin perfil, y vos me lo querés vender seguro, yo no te lo acepto. Con discursos de guerra. ¿Guerra contra quién? ¿Contra mí? ¿Contra quién más? ¿Contra quién? Sobre todo en un país en el cual la distancia entre lo que presumiblemente sea un delincuente y yo no es muy abrupta. O sea, yo tengo un trabajo que se cae a pedazos, el delincuente tiene un trabajo que se cae menos a pedazos. Tiene trabajo, tiene perspectiva, tiene algo. Digo, no es que la tiene, la va a tener. Lo que traté de decir es que esto se mueve, se crea Estado. O sea, nosotros aplicamos al narcotráfico,
A nivel de los delitos comunes es más lento, más difícil, pero como ustedes ven, en una estructura social como la nuestra, el narcotráfico dirige. Ya no empieza a ser solo el narco empieza a aglutinar, a dar sentido, a dar respuesta, a explicar con palabras, con un discurso, con un imaginario, con sentido, a una población que rodea. ¿Por qué? Porque el narcotráfico está más obligado a sobrevivir que los demás. Está más presionado, tiene pocas posibilidades. Es el señor cuyo castillo está siendo asediado por tropas que lo invaden y que debe fortalecerse con lo que encuentra a su alrededor, incluso con campesinos que jamás han luchado en su vida, pero que después de esta batalla van a ser todavía más feroces de lo que eran antes. Eso es la estructura, la forma de pensar los problemas del narcotráfico. Como vieron hasta ahora, de drogas no hablan. Y no hace falta hablar. ¿Eh? Es otra cosa. Anda en médico si querés. Nada que ver. Ahora que parece, ahora que se empiezan a mezclar estas historietas, ¿sabés de lo que estás hablando o no sabés, señor funcionario público? ¿Me querés confundir o estás equivocado otro? No tiene nada que ver. Dos universos separados. Igual es importante porque casi nadie lo ve separado, es una confusión en todos nuestros países. ¿Está bien? No es solo de nada, todo el mundo mezcla, ¿no? Problema mundial de las drogas, dice la Organización de Estados Americanos. Y las Naciones Unidas también. Es el lema de las Naciones Unidas. ¿No? Entonces, bueno, es importante esto, porque entonces alerta un poco y nos prepara a la hora del abordaje, de pensar estas cosas en términos por ahí más tranquilizadores como profesionales, ¿no? De las problemáticas de drogas, y a la hora de no cargar con culpas que no corresponden o que no tienen nada que ver. Puede ser que un consumidor tenga problemas de banditas o de pandillas o cosas así, porque son circundantes a la cuestión por el carácter ilegal que tienen y todo lo demás, pero no es específicamente que consumir drogas sos delictivo, narcotraficante, aunque en los hechos sí lo sea, porque 60% de los presos de nuestras cárceles son consumidores de drogas, ¿no? Están presos por consumir drogas, no porque se... Entre otras cosas porque está prohibido. Bueno, listo, ya. Muchas gracias. Muchas gracias.